Hebreo 11 del verso 1 en adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó mayor testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un mensaje claro, profundo, Señor, a tu iglesia, y que a la vez seamos todos bendecidos por ella. Bendice a mi hermana a la distancia, Señor. Allá muy lejos ella está compartiendo este servicio, este culto, y que la palabra también le hable y le bendiga a ella. Amén. Así como a nosotros también el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tome asiento en el nombre del Señor. Y el día de hoy yo quise compartir a propósito este texto. No es que usted diga, no, este fue un texto a propósito, porque el Señor me ha estado hablando de la fe estos días. Y qué importante, hermano, que la fe que usted y yo tenemos, tiene que ser una fe que sea capaz de creer en lo que no ve. Amén. Amén. Para poder entender lo que es fe, vamos a explicarlo humanamente, parafraseando lo que es fe. Fe es creer en lo que yo no veo. Eso es la fe. Si yo veo que mi hijo es alcohólico, es drogadicto, mi esposo, mi esposa, pero yo por fe creo que un día ellos van a llegar. Eso se llama fe. Si yo por fe quiero algo, tengo que pedírselo al Señor en secreto, como dice la Escritura. Entrarás a tu recámara y en lo secreto, en la oración, le pedirás a Dios, porque Dios te recompensará en público. Eso significa que si yo anhelo algo en mi corazón, lo dice el verso 1, es cierto, la certeza y la seguridad de lo que yo no veo, pero que va a llegar. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón? Yo tengo peticiones en mi corazón. Yo quisiera tener una casa propia, yo quisiera tener un negocio propio, yo quisiera tener mi economía saneada, yo quisiera tener a lo mejor un negocio para poder darle trabajo a mis hermanos, yo quisiera tener una iglesia grande para que todos estuviéramos ahí y no estar pagando arriendo, yo quisiera muchas cosas. Pero si eso que yo quiero no se lo presento al Señor en oración, nada va a ocurrir. Porque la oración es cuando yo golpeo a Dios, le golpeo la puerta. Si soy malo para orar, ¿cómo yo voy a golpear? Amén. Por lo tanto, la fe, dice la Escritura, que es la confianza, la seguridad, la certeza de lo que yo no veo, pero sé que llegará. Yo recuerdo cuando mi hermano Patricio decía, yo no tengo trabajo, pero por fe yo creo que va a llegar algo. Antes que le llegara el ofrecimiento. Dijo, si es de Dios va a llegar. Y llegó. Y oramos por fe, sin todavía tenerlo.
Ahora, con ese trabajo, yo tengo que administrar bien mi tiempo, mis horarios, mis recursos, para no ser deudor. Amén. ¿Se acuerda que había un sermón que decía yo soy deudor? Así es. Para no ser deudor de Dios, debemos nosotros administrar ahora el tiempo. Nosotros somos deudores constantemente. Pablo decía, yo me siento deudor sabiendo que Dios me ha dado tanto y yo no le he dado nada a Él. Por lo tanto, yo tengo que predicar el Evangelio gratuitamente, decía. El Señor lo sanó de una ceguera. Él tenía muchas deudas que pagar. ¿Cuántas deudas tiene usted que pagar? ¿De cuántas el Señor no nos ha librado? Por lo tanto, si somos deudores, la Biblia dice en el verso 3, por la fe entendemos. Es decir, la fe no es algo tonto, así que no, yo creo. No, la fe entiende. Yo entiendo que esto es imposible, pero si aplico la fe en Dios, con Dios todo es posible. Amén. Porque Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Amén. Usted haga todo lo humanamente posible y Dios va a hacer lo imposible. Este es un trabajo en común. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Orar, congregarse, buscar al Señor, clamar, golpearle la... Eso es lo que usted puede hacer. Pero usted no puede decirle al paralítico, levántate, porque el que lo sana es Dios. Amén. Usted no puede decirle al que está allá que el Señor redarguya su corazón, porque eso lo hace Dios. Pero lo que nosotros sí podamos hacer, debemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, el número 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó mayor testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muertos, y aún habla por ella. Yo quiero resaltar 9 puntos en esta noche. El primer punto es el punto de que esta fe que tenía, cierto, este hijo del Señor llamado Abel, dice que él ofreció una ofrenda de sacrificio. ¿Cuántos creen que venir al culto es un sacrificio? ¿Cuántos creen que orar es un sacrificio? ¿Cuántos creen que a lo mejor dar al Señor es un sacrificio? Todo lo que usted crea que es un sacrificio para Dios tiene que darlo. Porque esa es la ofrenda que Dios le agrada. En el verso 4 dice, porque por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es el sacrificio que usted está presentando? A lo mejor la Vale Roth y la Sofía Loren están aquí no voluntarias y a lo mejor están con un sacrificio. O a lo mejor la Patricia Maldonado, ¿cierto? No quería venir y está aquí haciendo un sacrificio. Amén. A lo mejor yo no tengo que predicar, pero predicar es un sacrificio. Todo lo que sea para Dios un sacrificio, Dios lo va a mirar con mayor agrado que la ofrenda que hizo Caín. La ofrenda de Abel fue una ofrenda que a Dios le agradó, una ofrenda de sacrificio. ¿Le cuesta ayunar? Sí, es un sacrificio, hay que hacerlo. ¿Le cuesta orar? Sí, hay que hacerlo, es un sacrificio. ¿Le cuesta leer la palabra? ¿De cuándo que no la lee? Había una hermana que andaba buscando los lentes y nunca lo encontró, y cuando vio la Biblia los lentes estaban adentro. ¿Por qué? Porque no la leemos nunca, por mano. Tenemos la Biblia como recuerdo ahí en el velador, en el auto, en la guantera, pero no la leemos. Por eso tenemos que andar pagando seminarios cuando vienen oradores de otros países, de otro lugar, a pagar, vamos a pagar 10, 20, 30 porque viene tal persona sabiendo que él le predica lo mismo que está en la Biblia. Pero porque no leemos. Somos ciegos. Por lo tanto, el sacrificio que presentó Caín fue más grande. El verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, el testimonio. ¿Cómo está su testimonio? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. No que caminó Dios con Enoc. Enoc caminó con Dios. Y tuvo testimonio de haber
sido buen hijo del Señor. Si yo pregunto y le digo, hermana Luz, a los vecinos, ¿qué opina usted de su hermana Luz? No, la hermana Luz, ni me diga. O a lo mejor va a decir, buena hija del Señor. Y la hermana Yacenka, no, ¿para qué le cuento? Pues, la hermana vive gritando, mala vecina. Y a lo mejor el testimonio. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está mi testimonio delante del Señor? Porque dice la Biblia de que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si yo voy al trabajo del hermano Patricio y le pregunto a los trabajadores, ¿cómo es el hermano Patricio? ¿Cómo es el Pato? ¿Hay cristiano? No se le nota. No tenía idea. Otros pueden decir, buen cristiano. Antes yo lo conocía y ahora está cambiado. Es un hijo del Señor. Es una victoria. Es un testimonio. Nuestros hijos son testimonios. Si usted le pregunta a nuestros hijos, ellos van a decir realmente cómo es su papá y cómo es su mamá. Así que no le pregunte nada, porque a lo mejor el testimonio se va a la paila. ¿Ah? Eso significa, hermano, que los que son de tu casa saben realmente cómo tú eres. Usted puede cuidar su testimonio afuera en la calle, pero hay gente que está dentro de su casa que ve cómo usted habla, cómo usted piensa, cómo usted reacciona. Y ese testimonio hay que cuidarlo porque la primera iglesia es mi casa. Mi primera iglesia es mi casa. Si yo en mi casa tengo un buen testimonio, si en mi casa tengo un buen actuar, por lo tanto voy a tener un buen perfume y un buen aroma con los demás, porque todo empieza ¿dónde? En casa. En la casa. Por la fe, Enoc fue traspuesto porque tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. ¿Podrá decir Dios? ¿Realmente la hermana Vale está agradando a Dios? ¿Podrá Dios decirlo desde los cielos? A ver, va a mirar del cielo el Señor hacia abajo, va a decir, ¿quién me puede agradar? A ver. Chuta, no veo a nadie. ¿O hay alguien que quiera agradar al Señor? Amén. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Enoc tenía fe. Por eso agradó a Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene fe? Amén. Sí, Señor. A ver, levante la mano los que tienen fe. Amén. Fe. Ahora, la fe tiene 3 niveles. A lo mejor usted está en el primer nivel, en el segundo o en el tercero. La fe tiene que ser probada. Usted dice, yo tengo fe, Dios va a probar su fe. Y le va a poner un problema grande, una dificultad para ver cuánto se desespera en medio de ese problema. Vamos a ver la fe tiene que ser probada. Amén. Por lo tanto, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto a mí me gusta, el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no iban a venir, con temor preparó el arca para poder salvarse él y su casa. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, esta parte es hermosa, dice, por la fe Noé fue advertido por Dios, aun cuando no veía nada. Esa es fe. Usted se pregunta por qué estos hombres están en el salón de la fe en Hebreos 11. ¿Por qué el libro de Hebreos los pone como ejemplo? Para que ellos se den cuenta que hubieron hombres que creyeron sin ver. Noé construyó un arca en pleno desierto, donde nunca llueve. Era burla de todos. ¿Cómo se te ocurre? Tú ahora soy canuto, ahora soy evangélico. ¿Cuántas veces a lo mejor se lo han dicho? Y se burlan y se ríen. Pero no importa, usted está construyendo, sacrificándose y buscando al Señor y haciendo crecer su fe cada día para que Dios lo mire con agrado. Amén. Porque Dios miró a Enoc con agrado. Yo voy a ir mezclando todos los personajes. Abraham, Enoc, vamos viendo ahora a Noé. Y por fe dice que Noé obedeció sin ver.
Y ese es el problema. ¿Cómo yo puedo creer en lo que no veo? Nosotros estamos acostumbrados a ver y a creer. Somos como Tomás. Pero si yo le dijera, hermano amado, a cada uno de ustedes algo que les va a ocurrir esta semana, antes que ocurra, y pasa eso, usted va a decir, no, ahora sí creo. Porque se lo advirtió. Amén. Y muchas veces la gente está esperando eso. Que venga un instrumento, que venga un profeta, que los amorree y le diga, mira, te va a pasar esto, prueba viene, prepárate. Y están esperando eso sabiendo que Dios todos los días te habla y te advierte que tiempos mejores ya no vienen. El mundo dice comamos, vivamos, este es el último día, divirtamos, pero la Biblia dice que tiempos mejores no vienen. Pero dice que en medio de esta adversidad a sus hijos ni un pan le faltará. Que a sus hijos los protegerá, que a sus hijos los cubrirá. Oscuridad habrá en las naciones, guerra y tiniebla, pero a los de su casa nada les acontecerá. Amén. Por lo tanto, no espere usted lo bueno afuera. Todas las leyes que los políticos están aprobando están en contra de la gente, sí, y va a seguir, y peor. Han vendido las carreteras, han vendido el agua, han vendido la corriente, han vendido los terrenos para el sur. Ya tienen todo vendido. No es nada nuestro. El chip para que sea autorizado en Chile, para que pongan la marca de la bestia ahí, ya está autorizado, y lo autorizó Lagos cuando estuvo de presidente. Él autorizó eso. Y Lagos fue hace mucho tiempo atrás. Esto significa, hermanos amados, que afuera no hay tiempos mejores. Aquí se le enseña a la señorita que se respete, que se cuide, al joven, pero allá afuera no. El pololo te va a correrte mano por todos lados. Pero un hijo del Señor no lo va a hacer. Una hija del Señor no lo va a hacer. Pero afuera no, porque afuera el pololeo está considerado eso. O sea, pololee, pero no la toque. No, entonces no es pololeo. O sea, el pololeo es como el derecho a acostarse. Así está el pololeo afuera. Amén. Estoy hablando para otra iglesia, no es para esta iglesia. Es así, hermano. No hay temor, no hay respeto. Y no solamente la juventud, sino también los grandes. Porque a veces nosotros teniendo a nuestras esposas o nuestros esposos, igual miramos para el lado. Igual andamos mirando cosas que no convienen. Por lo tanto, no es solamente a nivel de la juventud, por la testosterona o por las hormonas juveniles, sino que es a todo nivel. Amén. Por la fe, Noé creyó a lo que Dios le dijo. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha profetizado? Amén. Por la fe Noé creyó y construyó esa arca no habiendo ni una gota de agua. Y cuando vino el diluvio, cuando dice que las bóvedas del cielo se abrieron, dice que la gente después golpeaba. ¡Ábrenos, Noé! ¡Que perecemos! Hoy día usted está aquí. Dios le está hablando para que su fe crezca y aumente. Pero el día de mañana, cuando usted allá afuera, muchos se van a acercar a usted. A pedirle, ora por mí. Ayúdame. Porque en el problema donde yo estoy no encuentro salvación, no encuentro solución. ¿Cómo encontraste tú la paz sabiendo tantos problemas que tú tienes? ¿Cómo encontraste la paz en medio de ese tornado? Y usted tiene que decirle, esa paz te la da el Señor. Esa paz te la da Cristo. Amén. Por lo tanto dice, por la fe no construyó. El verso 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero la tierra prometida como esta tierra ajena, morando en tienda con Isaac Jacob, coheredero de la misma promesa. Es decir, Abraham le dijo al Señor, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y anda al lugar donde yo te llevaré. A lo mejor Abraham tenía planes, pero Dios le cambió los planes. A lo mejor puede que esta iglesia no le guste,
pero no tiene que gustarle. Usted está aquí porque Dios lo trajo. A la tierra que yo te llevaré. No a la tierra que usted elige. Porque si fuera por mí, yo por buscar la opulencia o lo más bonito, yo me iría a una iglesia grande, donde ya estuviera todo armado, donde yo y estaría tranquilo, donde los predicadores ya estén, los coordinadores ya estén, y yo no tuviera que hacer nada. Pero Dios lo manda a este lugar, a esta cueva de Adulam, donde tenemos que aprender a convivir, a sanarnos, a cuidarnos, a orar por nosotros y a tener una vida de cuerpo. Porque todos nosotros éramos individuales. Hoy día ya no somos individuales. Amén. En el mundo usted afuera, usted vive y vela por usted nomás. Pero cuando estamos en la iglesia, hay gente que se preocupa de usted. Amén. Hay gente que se está preocupando de usted, hay gente que ora por usted. Cuando no lo ve, hay gente que clama, que lo llama, que le escribe un mensaje, que está golpeando: Señor, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi hermana? Porque no viene, Señor. Si está en problema, líbralo, cuídalo. Nosotros oramos de madrugada. Yo no tengo por qué decirle esto, pero nosotros clamamos por cada uno de ustedes. Señor, soluciona los problemas de este hermano, cambia el carácter de este hermano, trabaja en esta hermana. Señor, convierte a los hijos de mi hermana, transfórmalo, sácalo de la droga, Nosotros oramos, hermano. A lo mejor si nosotros no oráramos por usted, quizás ¿dónde usted estaría? Porque un padre se preocupa de sus hijos. ¿Usted se preocupa de sus hijos de sangre? Así nosotros como Padre Espiritual no tenemos que andar a cada rato con usted llamándolo. No, nosotros oramos por usted. Para que un ángel esté: Señor, despeja la ruta, cuídalo en el trabajo, que no tenga un accidente. Señor, líbralo, ponele gente para que hable de Cristo. Hermano, por eso que nosotros estamos tranquilos. Porque no depende de mí que usted esté bien o esté mal, depende del Señor. Yo a usted lo entregué al Señor, usted no está bajo mi cuidado. Usted está bajo el cuidado del Señor. Yo soy su pastor, el que le guía, el que le instruye, el que le enseña, pero el que tiene que ver con usted es Dios. Y yo le digo: Señor, revélate a este hermano, revélate a esta hermana, responde, Señor, esta petición, este clamor. Yo estoy orando por mi hermano Manuel, por lo que pasó en el norte, todos los días en mi oración, todos los días. Y yo sé que la oración del justo puede. Amén. Por lo tanto, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, porque la fe es la seguridad y la certeza de lo que yo espero, pero que yo no veo. Apréndase a caminar por fe. Y le voy a enseñar un principio. ¿Sabe por qué Pedro se hundió cuando Dios le dijo: Pedro, ven? Jesús venía caminando sobre el agua y los discípulos estaban en una barca. Y Pedro dice: mira, es el Señor el que viene ahí. Y los discípulos: sí, es el Señor. Y el Señor le dice: Pedro, ven. Pero Señor, estoy en el barco y está el mar. Camina sobre el agua. Y dice que Pedro puso los ojos en el Señor. Y dice que puso el primer pie, el segundo pie, y se mantuvo, no se hundió. Pero al ver la tormenta y los vientos se hundió. Cuando usted le saca los ojos al Señor y empieza a ver la tormenta, los vientos, los problemas, la dificultad, usted se hunde. Confíe en el Señor aun cuando vea que no hay nada. Mire Jonás, dentro de la boca del pez. Se lo tragó la ballena. Y adentro del estómago dice que él clamaba, que él oraba: Señor, pidió perdón, se arrepintió. Las carnes se les desgarraban de su cuerpo con los ácidos que estaban dentro de ese animal. Y él decía: Señor, desde aquí del Seol, de las entrañas del infierno, te clamo y te pido misericordia y perdón. Y Dios escuchó ese clamor. Él no miró las tripas de la ballena, sino que él clamó a Dios en medio de la angustia. Y dice que Dios lo soltó a la orilla de una playa. Y cuando él vio que esa playa era Nínive, donde Dios lo estaba enviando, entró y proclamó la palabra.
Y fue en ese mismo Nínive, en ese mismo lugar de los asirios, donde las 10 tribus de Israel se perdieron. Ahí fue a predicar este profeta del Señor. Y cuando él llega allá, todos se convierten. Porque en medio del clamor, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de lo imposible, Dios obra milagros. Amén. Alabamos al Dios de lo imposible. Pero para eso hay que aplicar la fe. Y la fe es como un músculo. Y usted lo ejercita. ¿Cómo se ejercita la fe? Usted se levanta en la mañana, se pone su armadura por fe, su yelmo, su casco, su espada, y dice: Señor, hoy día me va a ir bien. Y si tengo noticias malas, bueno, que nada me toque el corazón, voy bien, voy bendecido. Y usted así camina. Así va al colegio, así va al liceo, así va a estudiar, a trabajar. Y al terminado el día, le da gracias, Señor, gracias porque me fue bien. Al otro día se levanta lo mismo. Señor, hoy día necesito llegar a esta meta, necesito hacer esto, necesito cumplir con esto. Y día a día usted va viendo la mano del Señor a su favor. Señor, ayúdame porque a los jóvenes les cuesta retener las materias. Les cuesta estudiar a ellos. Señor, dame una técnica, ayúdame para que esto pueda memorizarlo, pueda yo entenderlo. Y de esa forma va a ver cómo aplicando la fe, si todo tiene que ver con fe. La sanidad de su carne, de su cuerpo, es a través de la fe. Amén. Recuerde la mujer que tenía el flujo de sangre, toca el manto del maestro y le dice: tu fe te ha salvado, no sanado. Tu fe te ha salvado. Y le dijo al ciego Bartimeo, cuando dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando lo sanó le dijo: tu fe te ha salvado, no sanado. Porque la fe salva. La fe sana, la fe restaura, la fe abre los barrotes, la fe cura enfermedades, la fe trae respuestas, la fe hace milagros, la fe hace posible lo imposible. Usted quiere que su esposo cambie, aplique la fe. Usted quiere que su mujer cambie, aplique la fe. Cuando ella está durmiendo, levántese a las 3 de la mañana y ponga las manos por fe y ore por ella, pero que ella no lo vea ni lo escuche. Usted clame ahí. Tome el pantalón, la polera, llévesela al living, comedor y ora por esa polera para que cuando se la ponga, el Señor la toque. Pero por fe, hagamos actos de fe. Cuando el pueblo, hermano de Israel, dio la vuelta para que las murallas de Jericó cayeran, ¿por qué tuvieron que dar 7 vueltas y el último día dieron 7 vueltas más? Porque hicieron un acto de fe, por obediencia. Porque si a lo mejor hubiesen tocado los cuernos, a lo mejor hubiese caído solo, o a lo mejor no. Pero es necesario que apliquemos la fe. Amén. Porque la fe es la certeza y la seguridad y la convicción de lo que se espera, pero lo que no se ve. Yo le pregunto a usted, así como Abraham, dice el verso 9, fue extranjero en tierra prometida, y él obedeció y fue donde Dios lo envió. La Biblia dice que usted y yo somos peregrinos, somos pasajeros por aquí. Donde usted anda, como pasajero y peregrino, habla de Cristo. Comparte del Señor usted donde quiera que Dios le envía. Puede que a lo mejor empecemos hablando de fútbol o de otras cosas, pero terminemos siempre con una bendición. Chao, hermano, Dios te bendiga. Dios bendiga tu negocio, Dios bendiga tu trabajo. Y eso lo va a dejar marcando ocupado. Usted está aplicando una bendición a otra persona que no está acostumbrada a recibir bendiciones, está acostumbrada a o gano o pierdo. Porque afuera el Dios Mamón, el Dios de la plata, reina. Pero cuando usted ya lo bendice, le cambia la perspectiva. Acostúmbrese a bendecir. Acostúmbrese a decir: Dios te bendiga, hermano. Bendecido eres. Bendiga a sus hijos. Ore por ellos. Aplique la fe. Yo cuando viene Elías para acá, yo oro por él, converso con él. Dios te bendiga, hijo, mi esposa igual, que le vaya bien, cuídese. Bien bendecido se va. No se va con cariño, ni que te vaya bien. Cuídate, no. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te cuide, que Dios te use. Es otro lenguaje. Amén. Es otro lenguaje. Porque a través de ese lenguaje nosotros aplicamos la fe.
la fe del Señor. Ahora, quiero yo terminar con esto el sermón, con un ejercicio práctico. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza y la seguridad de lo que yo espero, pero que no lo tengo. ¿Cuántos esperan algo en su vida, en esta semana o la otra? Levante su mano. Los que están esperando algo. Yo estoy esperando algo, aunque usted no lo crea. Y vamos a orar por fe. Amén. Vamos a aplicar la fe. Estamos a 15 por ahí, ¿cierto? 16, estamos a la mitad del mes. A fin de mes tiene que cumplirse la petición que usted va a pedir en su corazón. Amén. Esto se llama fe. Así que va a cerrar sus ojos y va a poner un pensamiento aquí en su mente. Y va a orar: Señor, ayúdame para esto. Señor, yo quiero saber respuesta de esto. Señor, yo quiero que tú me abras las puertas en esto otro. Yo quiero saber solución para esto. Ponga ahí en su corazón, en su mente. Aplique la fe. ¿Cómo usted sabe que a lo mejor es buen negociante de la fe si nunca ha podido trabajar la fe? Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar al Señor.